Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefanía Zambrano. Yo voy a hablar sobre la antropología y el movimiento indígena en el Ecuador. Como sabemos, en el año 1990 se dio el primer levantamiento indígena que fue capaz de paralizar todo un país y produjo sorpresa en el grado de organización que había llegado y adquiría el movimiento indígena en el Ecuador urbano, blanco y mestizo. Desde ese momento el levantamiento de periódico ha sido todo un éxito en dificultar la implementación de algunas reformas neoliberales en el país. A partir del año 1988 se relata que algunas reformas neoliberales en el país se reconoce del carácter multicultural de las naciones ecuatorianas y de los derechos indígenas a ciertas esferas de autonomía en el Ecuador, dando un lugar junto a otros procesos socioeconómicos a la formación de una clase media indígena. Pero también ha tenido sus limitaciones, como han señalado algunos críticos, como es el nivel de vida en las comunidades, que no ha mejorado sustancialmente, la separación entre el liderazgo y las bases. Defino la antropología ecuatoriana como aquella escrita desde el Ecuador, desde las instituciones académicas ecuatorianas, ya sea por ecuatorianos o por extranjeros que residen a largo plazo en el Ecuador. Excluyo entonces de mi análisis la antropología ecuatorianista escrita por disidentes en el extranjero. La razón para centrarme producido en el Ecuador es que considero que las condiciones de economía, política y instituciones dan lugar a formar parte de comprender el mundo específico e importante de analizar. Por lo tanto, sostengo que aunque el objeto de estudio de la antropología ecuatoriana sea el mismo y aunque en otros campos se cruce de maneras diferentes y de perspectivas diferentes. El programa de antropología de la Católica tenía organizacionalmente dos líneas principales de investigación. Una de ellas inspirada por la política izquierda de la época y reflexión sobre cambios desencadenados por la reforma agraria que comenzó en el 1964. Se centraba en los estudios del campesino. Los investigadores amazonistas ligados a la Universidad Católica indiferente y algunos autores extranjeros que buscaban en Latinoamérica culturas relativamente aisladas que ayuden a comprender la diversidad del ser humano y su adaptación al medio ambiente. Trataron de entender la articulación entre el Oriente y los procesos de colonización y penetración estatal capitalista. Una segunda línea de investigación liderada por el padre Marco Vinicio Rueda se dedicaba al estudio de la religiosidad popular solo tras el Concilio Vaticano. La Universidad Católica además formó uno de los primeros intelectos indígenas que tuvieron acceso a la educación superior, particularmente a través de sus esfuerzos en el ámbito lingüístico y educación cultural. La antropología en el Ecuador a fines del siglo XIX, el gobierno ecuatoriano otorgó a la orden la autoridad sobre en el sur de la Amazonía ecuatoriana. El objetivo original de los salesianos era transformar la cultura shuar según el modelo occidental y coleccionar los mitos y de las costumbres. Pizarro en 1990 era para comprender mejor cómo transformación esa cultura. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo, los salesianos fueron los pioneros en un proceso de reflexión sobre la importancia de preservar la cultura indígena, tomado en cuenta que los principales procesos de evangelización, además cuando debido
a las leyes de reforma agraria y colonización, aumento de la presión de los colonos de la sierra sobre los territorios Shuar, los salesianos lideraron un proceso organizativo que dio lugar a la formación de la Federación de Centro de Shuar en 1964, que fue una de las primeras organizaciones indígenas de corte moderno de América Latina. Un miembro fundador fue el CONAC,